En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 16 de octubre del 2025. Mis queridos hermanos, conforme al deseo de tantos de ustedes, en los próximos temas, hasta cuando el Señor nos lo conceda, veremos el contenido y los elementos esenciales de los escritos de Luisa Piccarreta. Eso no es como leer los escritos, pero ayudará a tener una idea suficiente y clara para saber de qué se trata. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, leemos que el ministro de la reina de Etiopía volvía a su patria de una peregrinación a Jerusalén. Dijo entonces el Espíritu Santo a Felipe: «Ve adelante y alcanza ese carro». Felipe corrió adelante y, oyendo que leía al profeta Isaías, le dijo: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». El otro respondió: «¿Y cómo podría si nadie me instruye?». Lo mismo vale para los escritos de Luisa, no porque su contenido sea difícil, sino porque quien se acerca a ellos se siente en un primer momento desorientado por lo que dice Luisa, por cómo lo dice y sobre todo porque el anuncio del Señor es sorprendente. Inmediatamente se siente una íntima conmoción y entusiasmo, o por el contrario una instintiva molestia y rechazo. Antes aún de poder dar nosotros un juicio de lo que leemos, somos nosotros juzgados. En los escritos buscamos las razones de lo que sentimos, sin darnos cuenta de que las razones están dentro de nuestra conciencia. Por eso, desde las primeras páginas de los escritos, el Señor nos avisa y dice: «Yo me comunico tanto a los humildes como a los sencillos, porque enseguida creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con esos otros que ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es la creencia. Por tanto, con toda su ciencia y doctrina, e incluso santidad, nunca sienten un rayo de luz celestial. O sea, que van por el camino natural y nunca llegan a tocar ni siquiera un poco lo que es sobrenatural. Ahí tienes la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni un sabio o un sacerdote o un potentado entre mis seguidores, sino todos ignorantes y de pobre condición, por ser más humildes y sencillos, y también más dispuestos a hacer grandes sacrificios por mí». Para orientarnos en la lectura de sus escritos, debemos tener en cuenta algunos elementos esenciales o líneas maestras de su espiritualidad. La que podemos llamar espiritualidad de Luisa se encuentra en sus escritos. Ante todo, ¿cómo debemos considerarlos? Hay quien los llama de un modo, quien de otro. ¿Cómo sería justo llamarlos? Obras, diario, tienen ya un título, y si lo tienen, ¿quién se lo ha dado? Desde las primeras páginas, Luisa aparece como una mística que ha dejado escritos, lo mismo que muchos otros autores antiguos y recientes en la Iglesia, de quienes se conocen sus experiencias íntimas espirituales. Habiendo dejado el testimonio de su vida como doctrina ascético-mística, Luisa sólo en parte podemos considerarla así, porque sus escritos no describen solamente un itinerario de vida espiritual, sino que son la proclamación del decreto o proyecto eterno de Dios, que anuncia el cumplimiento de su reino, el reino de su voluntad. Eso es evidente en los tres
llamamientos o llamados escritos por Luisa, síntesis de todo su mensaje, el llamamiento del Rey Divino que promulga el reino de su voluntad, el llamamiento materno de la Reina del Cielo en su libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad, y el llamamiento de Luisa, escrito por ella como prefacio a sus volúmenes cuando supo que iban a ser publicados. Lo que Luisa ha escrito no es fruto de su voluntad ni de su capacidad. En efecto, de quién son los escritos, sólo hasta un cierto punto son suyos. Lo que ella ha puesto de suyo es su vida, destilada gota a gota, a costa de hacerse inmensa violencia, con obediencia heroica. Ella ha puesto su continua lucha interior, la victoria de la voluntad divina sobre su enorme repugnancia. Ella ha puesto su fatiga, su pobrísima cultura. Sabía apenas leer y escribir. Su ortografía y sintaxis más que aproximada, su vocabulario con expresiones dialectales, su mano llagada, con la que en su cama ha escrito durante casi 40 años 36 volúmenes, libro de cielo, como lo ha titulado nuestro Señor, con 2167 capítulos, un total de unas 14.000 páginas. Ella ha puesto la parte humana, lo externo. El contenido es de nuestro Señor. Ella representa la paja, Jesús es el grano de trigo. De Luisa es el envoltorio, los accidentes. De Jesús es la sustancia. Él la reivindica como suya, pero aunque no lo hiciera es evidente. Los escritos son de ella, sí, pero sobre todo de él. A Jesús le pertenecen los derechos de autor. Son, como bien había comprendido el último confesor de Luisa, don Benedetto Calvi, los hijos de Jesús y de Luisa. Y el Señor le dice: hija mía, si quien te guía y dirige te da esta obediencia, la obediencia de escribir, significa que ha comprendido que soy yo el que te habla y el valor que tiene hasta una sola de mis palabras. Ah, tú no sabes cómo lo asisto y estoy en torno a él, mientras lee los escritos míos y tuyos sobre mi voluntad. Hija mía, no te angusties, estos escritos son míos, no tuyos, y en mano a quien pueden ir a parar, nadie podrá tocarlos para estropearlos. Yo los sabré custodiar y proteger, porque es algo que me pertenece, y todo el que los tome con buena y recta voluntad hallará una cadena de luz y de amor con que amo a las criaturas. Puedo llamar estos escritos desahogo de mi amor, locuras, delirios, excesos de mi amor, con los que quiero vencer a la criatura para que vuelva a mis brazos, para hacerle que sienta cuánto la amo. Y le dice: hija mía, no te preocupes de los escritos, yo seré atento custodio, porque me cuestan demasiado, me cuesta mi voluntad presente en estos escritos como vida primaria. Podría llamarlos testamento de amor que mi voluntad hace a las criaturas. Se entrega a sí misma y las llama a que vivan en su heredad. Por eso estos escritos están llenos de vidas divinas que no se pueden destruir. Demasiado haría falta para tocar lo que te he hecho escribir sobre mi voluntad, porque puedo llamarlo nueva creación viviente y hablante. Será el último desahogo de mi amor hacia las humanas generaciones. Leyendo estos escritos es necesario distinguir lo que es la aportación específica de ambos
el trigo y la paja, la forma y la sustancia. No sería justo confundir las dos cosas, considerando afirmaciones de sustancia como sólo de forma, como si fueran sólo modos de decir de Luisa, o incluso errores suyos, o al contrario, dando valor de sustancia a lo que no es más que forma. Por ejemplo, el vocabulario de Luisa, su ortografía o sintaxis. Ante cada afirmación que leemos en los escritos, deberíamos preguntarnos: ¿quién lo está diciendo, Jesús o Luisa? Si es ella, el problema ahí acaba. Pero si es algo que dice nuestro Señor y no lo reconocemos o aceptamos, por coherencia y lógica, no aceptaremos otras muchas cosas estrechamente vinculadas a eso y probablemente ya presentes en la revelación pública. Por tanto, atención a no juzgar con ligereza cosas que a primera vista pueden parecernos desconcertantes o extrañas. La llave del discernimiento podrá ser tan solo la revelación pública, según la fe de la Iglesia, y la extraordinaria lógica interna y unidad de los escritos. Para comprender su contenido, su mensaje, no basta leerlos o estudiarlos. Quien lea comprenderá en la medida que se abre personalmente a la voluntad de Dios y deja que la gracia lo transforme conforme a lo que lee. Como ha dicho el Señor en el Evangelio, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. El que quiera hacer su voluntad reconocerá si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Así pues, ¿cuál es su contenido, su mensaje? Tal vez se trata de mensajes como los que muchos verdaderos o falsos carismáticos transmiten en nuestros días. Evidentemente no. Ella sencillamente ha escrito porque así quería la obediencia. Durante más de 20 años, Luisa no se imaginó que alguien hubiera de leerlos, excepto sus confesores. Y cuando luego supo que algo iba a ser publicado, cuántas luchas, cuántas lágrimas, cuántas súplicas al Señor para que ese cáliz pasara de ella. Sus escritos son el testimonio de su vida interior y de la misión a la que Dios la ha llamado, además del entero proyecto divino, del cumplimiento y triunfo de su reino, de la divina voluntad como la vida de la Santísima Trinidad, vida a la cual llama Dios a sus hijos. Le dice: lo que te digo y tú por obediencia escribes, por ahora sirve como espejo a ti y a los que toman parte en dirigirte. Llegará el tiempo en que servirá de espejo a los demás. Así que lo que tú escribes, dicho por mí, se puede llamar espejo divino. ¿Y tú quisieras quitar este espejo divino a mis criaturas? Piénsalo seriamente, hija mía, y no quieras reducir, no escribiendo, todo este espejo de gracia. Es necesario ser conscientes de que en el caso de Luisa no es posible separar su espiritualidad de su doctrina, que además ninguna de las dos son suyas, sino de Jesús, y sólo después han llegado a ser suyas. Ella ha escrito sólo lo que ha vivido. Su vida interior es exactamente la vida de la divina voluntad. Detenernos en la consideración de las virtudes que brillan en ella, una por una y en conjunto, es perder de vista que son como las hojas o las flores de la planta, que es la divina voluntad, y su fruto es el reino. Lo que más debería interesarnos es esto: cómo ha sido sembrada esta planta y cómo se cultiva, cómo se ha desarrollado en Luisa.
Nos interesa conocerlo para hacer que así sea en nosotros. Leyendo sus escritos sería un error considerar cada tema aislándolo de su contexto y de todo el conjunto. Sería falsearlo, más o menos. La armónica interdependencia y la unidad del conjunto constituyen un único mensaje, con múltiples aspectos y elementos, a la manera de un organismo. Suprimir algo de ello sería dañar la totalidad. Es necesario, pues, aceptar o rechazar el conjunto en su totalidad, con todas las consecuencias. El mensaje de estos escritos es el tema más universal posible. No es un tema entre tantos. La revelación y promulgación de la divina voluntad como vida de Dios y de sus hijos es el tema de los temas, que en estos escritos alcanza el culmen de su manifestación y comunicación al hombre de parte de Dios. El triunfo del reino de Dios consiste en esta manifestación y comunicación acogida por el hombre. El tema de la divina voluntad contiene todos los demás temas posibles. Por tanto, si comparamos estos escritos a un mosaico, será necesario considerar en ellos cada fragmento del mosaico, las múltiples relaciones entre los distintos fragmentos, qué es lo que expresa el conjunto del mosaico, y las líneas maestras internas, de la forma en que podrían evidenciarse en un índice temático. En el mensaje de los escritos de Luisa, el punto de partida es la revelación de lo que es la divina voluntad en las tres divinas personas. El centro del proyecto es el Verbo encarnado, y el punto de llegada o la meta es el reino de Dios mediante el don del divino querer, y no existe otro. Otros temas, como por ejemplo los ángeles, las virtudes, la misma pasión del Señor o la misión de Luisa, se encuadran armónicamente en su propio sitio, pero respecto al tema de la divina voluntad resultan secundarios, aun siendo evidentemente importantes. Le dice el Señor, en todas las santidades siempre han habido santos que han sido los primeros que han dado comienzo a una especie de santidad, de modo que hubo un santo que inauguró la santidad de los penitentes, otro que empezó la santidad de la obediencia, otro la de la humildad, y así en todas las demás santidades. Ahora el comienzo de la santidad, del vivir en mi querer, quiero que seas tú. En vez de la palabra santidad ahora podemos leer espiritualidad, la del vivir en el querer divino, que ella bien distingue, según la inesperada novedad que le explica el Señor, del hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Hacerla con resignación, por obediencia o incluso con confiado abandono. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.